Hoy hablaremos de Alexander Kotov, pilar del ajedrez ruso. El soviético Alexander Kotov nació en 1913 y murió en el año 1981. Entró en el mundo del ajedrez ganando el campeonato de su patria chica, Tula, cuando solamente tenía 16 años de edad. Desde ese momento su nombre estuvo presente en el ajedrez soviético. Es considerado un referente fundamental del ajedrez mundial. Kotov fue también un teórico importante y sobre todo un compilador y autor de numerosos libros en los que deja ver transparentemente su admiración por Alekhine. Aunque para muchos jugadores de la actualidad las obras más famosas del jugador soviético son Piense como un gran maestro, Juegue como un gran maestro y Entrene como un gran maestro, en donde revela prácticamente lo que hacen los jugadores rusos para mantenerse a la cabeza del ajedrez internacional. Su primer libro al respecto se llamó La Escuela Soviética del Ajedrez y ya planteaba un esbozo del documento más importante para comprender cómo estudiar seriamente el juego y los pasos que llevan a la maestría ajedrecística. A partir de 1958, Kotov se ocupó mucho más de trabajos de organización que del juego propiamente dicho, y aunque prosiguió su esfuerzo teórico, su nombre fue desapareciendo en las competiciones de muy alto nivel. El gran jugador entonces fue dedicándose cada vez más a la literatura, siempre en relación con el juego ciencia. Y así debemos a esos años inactivos, el delicioso diario de un ajedrecista e incluso una novela blanco y negro. En cualquier caso, su obra más relevante sin duda es el legado ajedrecístico de Alekhine, en donde narra todo el largo trayecto de esfuerzo que ha provocado que Rusia, antes la Unión Soviética, sea una potencia ajedrecística. No obstante esta faceta, recordamos también a Kotov por el empecinamiento salvaje, arrollador, tenaz, implacable, con el que aprovechaba la menor falla de sus adversarios, la más insignificante puerta abierta dejada por el rival para hacerlo pedazos en cuanto había en estos casos no solamente vigor, sino algo así como una juventud prolongada, fuerte, sincera, esperanzada, que hacía que su juego se asemeje a la serie impaciente, propio de los aficionados con ambiciones. Era el estilo de Kotov muy comprensible y accesible, animado y estimulante. Sus partidas tenían un sinfín de giros y la táctica no faltaba. A pesar de que no llegó a ser campeón mundial, era un rival de mucho temer. Recordemos la brillante partida en la que derrota a Yuri Averbakh con un extraordinario sacrificio de dama. El mismo Kotov comenta que parte del problema fue que siempre tuvo sobre sus hombros a jugadores de la talla de Mikhail Botvinnik, Mikhail Tal, Vasily Smyslov, Paul Keres, etc. Todos ellos dedicados, ajedrecistas y jugadores de gran fuerza. Alexander Kotov representa prácticamente la escuela soviética del pasado, en la que no había jugadores profesionales, sino que además del ajedrez, cada uno tenía sus actividades que normalmente tenían que ver poco o nada con el juego ciencia. Kotov era un ingeniero de profesión. Botvinnik también se dedicó a la rama ingenieril. Ahora los jugadores son profesionales del juego, no hacen otra cosa, y eso colabora a que cada vez sea más complejo el ajedrez, que se estudie más y finalmente adquiera la calidad de ser uno de los inventos humanos más apasionantes de los que tengamos noticia. Bueno, pues veamos la posición precisamente de Kotov con negras contra Yuri Averbakh de 1953 en Zúrich, en un interzonal que creo que ganó Kotov, de hecho, y es impresionante. Aquí cabe decir que Averbakh fue un gran maestro muy fuerte, vino un par de veces a México, era un tipo alto, grande, para mí muy alto, ¿no? Y una de las cosas que tenía es que tenía un sentido posicional muy bien logrado, muy bien estudiado. Y aquí contra Kotov hace una jugada que aparentemente es natural. Averbakh lleva blancas, que por cierto fue el gran maestro que más longevo, creo que llegó a los 100 años, una cosa así. Acaba de morir relativamente hace poco, hace unos 3-4 meses me parece. Pero bueno, en esta partida Averbakh con blancas juega caballo a E2, con la intención probablemente jugar caballo G1 y defender su peón de H. Pero Kotov aquí encuentra una serie de jugadas formidables que le dan la partida. ¿Y con qué empieza? Con un sacrificio de dama, es muy impresionante. Dama por H3, bueno, pues hay que comer, ¿no? Si no se come, el rey se tiene que quitar y después de torre H6, creo que el mate es poco menos que imparable, pero está perdido, ¿no? O sea, aquí no hay mucho que hacer. Y además, cuando a uno le se come la dama, si no se ve muy claro, mejor me la como y después veo si me defiendo, ¿no? Pues se la comió Averbakh, le dieron jaque, el rey no puede regresar atrás, se tiene que ir a G4, le dieron jaque, rey F5. Y fíjense, este tipo de posiciones, a pesar de la combinación con sacrificio y demás, no es tan difícil de seguir porque son muchas jugadas, digamos, obligadas. Sin embargo, hay que encontrar la combinación final. Aquí Kotov jugó caballo a D7 y tiene esta amenaza, ¿no? Que se ve un poco mortal
Y bueno, aquí jugó Averbach torre a G5, entregando la torre, pero bueno, la idea es que él quiere escapar, ¿no? Pero no lo van a dejar. Juega torre F8 jaque, rey G4, caballo F6 jaque, y ahora no puede venir acá, ni a la columna por la torre y acá por el peón, así que tiene que regresar a F5. Le jugaron caballo G8 jaque, el rey se quitó, le dieron jaque otra vez, el rey vino, probablemente aquí está ganando tiempo en el reloj, le jugaron caballo por D5 jaque, jaque a la descubierta, el rey se quitó, jaque otra vez, el rey vino, se volvió a quitar con jaque, pero ya no se repite la posición porque ya desapareció este peón, ojo, jugó rey G5, jaque otra vez, rey a F5, vean cómo Kotov además aprovecha la repetición de jugadas para ganar tiempos. Jaque y alfil por torre finalmente. Toma rey por alfil y torre a F7. La amenaza es jaque y después mate. Jugó alfil a H4 para evitar el mate con la torre en F6. Le dieron jaque pero con la torre de H6, rey H5 y torre a G7, de F a G7, con la amenaza torre H6 mate. Única jugada para defender el mate y torre por alfil G5, torre por alfil, torre por G5, rey H4, caballo F6 amenazando otra vez mate. Maldita sea, qué terrible, ¿no? Le jugaron caballo a G3 teniendo que entregar el caballo para que no le den mate y tomó torre por caballo y le jugaron dama por D6 y regresó con la torre para dar mate y defender el caballo. Jugó jaque, la torre se quitó para defender el jaque y ahora sí, imposible parar la amenaza torre H6. Y por ejemplo, dama por E5, jaque, única y mate. Increíble posición que Kotov ganó y el sacrificio de dama ha sido uno de los más vistos en el transcurso del ajedrez internacional. Es una partida ilustrativa muy conocida y muy vista y muy vistosa del gran maestro Kotov.